En Venezuela el salario mínimo se decretó por primera vez en el año 1974 y ascendía a un monto de una jornada de 15 bolívares, lo que daba en globalmente un salario mínimo de $105 por mes. Posteriormente, con la llegada de una serie de transformaciones dadas por la Revolución Bolivariana, en el año 2012 Venezuela pudo ostentar el salario mínimo más alto de Latinoamérica, que llegó a 476. Si desplegamos una comparación de los salarios mínimos en Latinoamérica, vemos que Costa Rica aparece con el salario mínimo más alto, un monto de más de $700 mensuales. Luego está Uruguay con 537, Chile con 540, Ecuador con 470, Argentina con unos $240, está Nicaragua con 155, México con $416 y Panamá con $341. Es bueno adentrarnos un poco en lo que es cómo es la vida en estos países que tienen un salario mínimo mucho más alto que el de Venezuela. Por ejemplo, Costa Rica, que tiene el salario mínimo más alto de la región, tiene también un costo de vida significativamente alto, más de $800 por persona por mes, básicamente, ¿verdad? Y un alto porcentaje de la población no gana ese salario mínimo que aparece en los cuadros estadísticos. Según una encuesta del mismo Instituto Nacional de Estadística y Censo de Costa Rica, un 12% de la población no gana ese monto de salario mínimo. Según la ONU, Costa Rica, según una encuesta de la ONU, que resultó ser el país más feliz de la región. Sin embargo, la misma Universidad Nacional de Costa Rica afirma en un estudio que un porcentaje alto no alcanza con el salario que tiene y la pobreza extrema llega al 7%. La encuesta nacional de hogares realizada por estas instituciones afirma que un 71% de la población tiene un bajo capital humano y el 63% no disfruta de un seguro de salud. Igualmente, en Chile hay una pobreza que podría ser relativamente baja, no llega al 7%, pero son más de 1 millón de personas en pobreza, y en pobreza extrema y pobreza multidimensional hay más de 3 millones de personas. Entonces, comparado con Venezuela, que también tiene un porcentaje alto de pobreza, sin embargo, hay planes en lo que se refiere a capital humano y a oportunidades y a acceso a la salud y acceso a la educación. En Venezuela es mucho más alto que en estos países. En definitiva, las razones por las cuales no es posible aumentar el salario mínimo, por lo menos en 2025, a menos que cambien una cantidad de eventos, son: primero, en este momento hay ausencia de fondos para satisfacer a una población tan alta como son entre 2.5 a 3 millones de empleados públicos, cerca de 5 millones de jubilados y pensionados y amor mayor, y además que ese es un número de personas que va creciendo anualmente, tiene un crecimiento exponencial. Además de eso, existen las restricciones de la Ley Orgánica del Trabajo y los trabajadores y las trabajadoras, que son derechos irrenunciables. El 70% de la inversión del Producto Interno Bruto está destinado a la inversión social. Entonces, lo que hay que hacer es buscar otro aspecto determinante en que no sea posible aún darle un aumento al salario mínimo, es el dólar paralelo. A este respecto, la docente Judith Valencia recomienda que hay que reconocer
que el dólar paralelo es un dispositivo de la estrategia del enemigo. Ya hace algunos años la profesora Pascualina Curcio vaticinó y analizó el hecho de que no es cierto de que la hiperinflación haya sido producida por la ampliación de la base monetaria, por la emisión de dinero por parte del Banco Central. Esta inflación ya existía debido a una multiplicidad de factores y además se debía a el ataque al Bolívar, básicamente. Muy al contrario, deben inyectarse mayor cantidad de bolívares para no dejarle espacio. Ahora bien, estos recursos no se deben entregar únicamente a los empresarios privados porque ellos podrían especular o manipular las divisas. Estos recursos deben prioritariamente destinarse a los servicios públicos, a los sueldos y salarios y a la producción nacional. Hay que disminuir la contradicción entre valor del capital y valor del trabajo. Garantizar una maquinaria e insumos a las comunas. Crear el empresario privado, que el empresario privado traiga sus propias divisas como lo hace el resto del mundo, o sea, quitar ese cordón umbilical que existe desde hace mucho tiempo en la economía venezolana entre el empresario privado y el Estado. Entre divisas e impuestos deberían ser destinados a las empresas del Estado, a las empresas de producción social y a las empresas comunales. Ya desde el 25 de mayo de 2025 se creó un escenario de estabilidad política. La derrota de las conspiraciones del dólar paralelo, la violencia evitada con la captura de los terroristas, ha hecho que se cree realmente un escenario de paz, que es lo que conviene, que es lo importante, además de confianza, para que vengan las inversiones. Esto es lo que fuentes como la ONU y la CEPAL coinciden en que las sanciones o las medidas coercitivas, cerca de 1000 medidas, contribuyeron a que la situación económica empeorara enormemente en Venezuela, pero además agregan que el hecho de la corrupción también hizo que la economía colapsara, porque fue de grandes dimensiones. Hubo una gran fuga de capitales y a ello se agrega el robo de activos por parte de elementos políticos extranjeros, sobre todo de Estados Unidos y de la Unión Europea. A partir de 2021 se produce en Venezuela una hiperinflación, lo que incide directamente sobre la determinación del salario. Según fuentes no verificadas, se dice que en 2021 en la emisión de la base monetaria por el BCB aumentó un 400% en tan solo 3 meses y eso es una cantidad bastante considerable de dinero incluido en la economía pública. Ok, al cierre de toda esta disertación debemos respondernos lo siguiente, ¿verdad? ¿Por qué aparece Venezuela de último entre los salarios mínimos de Latinoamérica? Esto tiene que haber sido intencional, ¿verdad? Entonces Venezuela aparece con $1.33 de salario mínimo, pero ¿qué pasa? El salario mínimo se paga en bolívares. La moneda del bolívar, según los estudios de la profesora Pascualina Curcio en 2016, fue víctima de la guerra híbrida, de la guerra económica. Entonces, ella habla de unas cifras que realmente son espeluznantes. Los precios aumentaron 60.000 millones por ciento y el bolívar se depreció 5.000 millones por ciento. Eso no tiene sentido, eran cantidades absurdas. Entonces, eran provocadas por la situación de la guerra híbrida. Como lo dice la profesora Judith Valencia también, ella afirma que esto fue un arma letal para la economía de Venezuela. Entonces, claro, eso incide sobre el salario mínimo. Es imposible que el salario mínimo sea reajustado. Por tal motivo, entonces cobra vigencia lo que dijo Marx en 1844.
abolir el salario y transformar el Estado. Entonces, así cerramos esta información, disertación, este análisis, que de verdad lo necesitamos todos los venezolanos. ¿Por qué? Porque a partir de esa expresión del salario mínimo, hay un porcentaje de la población que perdió la autoestima, perdió la esperanza. Entonces vamos a hacer grandes transformaciones para que esto no siga sucediendo. Transformaciones incluso en lo que es la plusvalía de las empresas, transformaciones en lo que es a nivel constitucional y de las leyes que rigen todo lo que es los derechos laborales en Venezuela. Gracias y espero que sea de gran utilidad.